casi el 22% del territorio nacional son áreas protegidas. Son como 18 millones de hectáreas. Tenemos todo para ser potencia mundial de turismo. Fotografía. Fotografía. Foto. 46 parques nacionales. Benjamín Valenzuela. Si tú quieres algo, tienes que salir allá afuera y conseguirlo. Tienes que salir allá afuera y contactar, tocar puertas para que llegue. Le escribí a 100 empresas, me respondieron 4. Pasó algo, estalló y seguí. Yo después de haber vivido toda esta experiencia, dije, quiero que el resto lo haga. Quiero que el resto de la gente vaya afuera y vea cómo todo esto. El tiempo pasa, los fallos se olvidan, pero... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Land Podcast. Tuvimos una mini pausa, con mucho trabajo, pero ya volvimos, así que estamos demasiado felices, ¿o no? ¿Estamos felices? Demasiado felices. Pero estamos más felices aún, porque ya estamos con un invitado que yo soñaba con traer, que es súper inspirador, es referente ya a esta altura en todo lo que es como viajes dentro de Chile, fotografía, videos también de cómo se va documentando todos sus viajes, su experiencia, y nos acompaña hoy Benjamín Valenzuela. Muchas gracias. Benjamín es fotógrafo, documentalista, ingeniero comercial y privado. Voy a decir eso. Sigo aplicando hartas cosas de la carrera aún para todo lo que hago, así que... Bacán eso, porque cuando es más grande dice como, igual me habría servido como un minor en ingeniería comercial para poder hacer las cosas que tengo ganas de hacer, así que creo que es una bendición. Bacán. Eso. Benja, ¿dónde te encuentran normalmente la gente? La cuenta de Instagram para que vean de verdad brutal trabajo por Benja, ¿verdad? Muchas gracias. Por Benja, no sé, o sea, verdad, increíble, o sea, tienen que verlo, lo vamos a dejar, dejémoslo en los comentarios. Vamos a dejar anotado, pero es @Benjamín. @Benja Valenzuela Wallis. Perfecto. En Instagram. Oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación, vale, Néstor, César. Muchas gracias, obviamente, así que espero que esté muy bueno hoy día. Bacán. Va a estar bueno y bacán que te hayan dejado todo el pelo los nombres porque de entrada la chuta hasta todos los nombres. Era la idea. Éxito. Era la idea. Excelente. Sí. Oye, voy a partir yo esta vez con la primera pregunta del día, que tiene que ver con... me contabas recién que naciste en Viña, no, Sí, en Viña, sí. y ahora estás en Concón, Sí, o sea, sí. toda la vida fuera de la capital. Sí. Creo que es importante partir de ahí porque un montón de personas cada vez más vivimos en ciudades y al final las ciudades se tornan como el hábitat humano y en términos espaciales no es tan así, pues. La mayor parte del territorio es rural, entonces quizás la gente lejos de esta mega metrópolis que estamos ahora, que es Santiago, tiene más esa conexión con la naturaleza. Y mi pregunta va por ahí porque tiene que ver con, si tú me podés contar de chico lo que te acordí, que alguna anécdota o algo que te inspiró de la naturaleza o que te acordís como uno cuando chico se sorprende de repente y quizá ahí el llamado es que no dejemos de sorprendernos. Yo creo que a través de tu trabajo un poco tú es lo que plasmáis, pero para partir en orden cronológico en función de la petición de la Vale. Cuéntanos, porfa, así de chico, ¿qué te inspiró? ¿Qué te llamó la atención? ¿O cuál fue el primer así como clic o algo que te hizo así como wow, así como... Mira, la verdad, no fue tanto dentro como de la zona. Yo igual siempre, mi mamá me llevaba a la playa cuando éramos chicos, vivíamos muy cerca igual. Entonces, casi todos los fines de semana, mi vieja trabajaba muchísimo, entonces solo podíamos salir los fines de semana, íbamos de paseíto a la playa, estábamos ahí, yo y mi hermano, tengo solo un hermano más chico, nos quedábamos ahí nadando en la playa, entretenidos, muy buena onda. Las dunas de Concón también, siempre ícono, ¿cachai? Como conexión con la naturaleza y de lleno el tema de las dunas. Me acuerdo mucho, muy patente, como un primer encuentro, por así decirlo, que fue debe haber sido como hace 15 años más o menos, cuando yo tenía quizás 10, 12, no tengo idea, habría que buscar la fecha, pero hubo un avistamiento de orca en la playa de Las Salinas. Y yo iba en una micro, me acuerdo que iba en una micro con mi mamá y todo el tráfico se paró el tráfico. Y había una orca dando vueltas, se le veía la aleta así gigante en la playa.
de las salinas. Y obviamente se sacaron a toda la gente, esta cuestión salió en el diario al día siguiente y toda la cuestión, pero eso lo tengo bien marcado ahí, como, y el simple hecho de vivir al lado de la playa, ¿cachai? Es como tener esos encuentros que aquí obviamente, por razones obvias, no vaya a tener. Aquí, de todas formas, igual puedes ir al cerro, encontrarte cóndores y todo, pero dentro de eso, ahí fue como algo que puedo recordar. Pero más allá de haber vivido cerca de la playa, con las dunas, bosque por detrás quizá, yo veía mucho Animal Planet, Discovery Channel, todos esos programas, y veía estos gallos que viajaban por el mundo documentando como la naturaleza. Y yo siempre me acuerdo y cuento esta historia, que siempre me quedaba hasta tarde en la noche viendo como todos estos capítulos que nadaban con tiburones, ¿cachai? Veían a los leones en África y todo lo que involucra eso. Y yo decía, oye, me encantaría poder hacer esa cuestión algún día. Como soñaba con eso, muy, muy, muy fijo. Y me quedaba hasta tarde porque no quería ir al colegio al día siguiente. Entonces me quedaba viendo esos programas constantemente y yo creo que por ahí más como que me quedaban todas esas cuestiones y quería como enfocarlo hacia allá. Oye, qué potente lo que me contáis de... Claro, cuando uno es chico y tiene como 10 años, a veces no te acordáis del contexto del día completo, pero te acordáis de la micro, te acordáis de la gente que se puso a mirar, que se paró el tráfico al final. Son cuestiones que uno se acuerda, es como cosas de la naturaleza. Como en Chile estamos súper acostumbrados a los terremotos y no, ¿qué estabais haciendo para el terremoto? Entonces yo creo que allá en Viña fue como, ¿qué estabais haciendo para cuando se vieron las orcas, cachai? Claro. Como, es un hito. Qué bacán. Oye, te quería preguntar ya, ¿diste de algunos referentes internacionales, cierto? En National Geographic, Discovery, chilenos, ¿viste así, no sé, Tierra Adentro, alguno de esos? Chileno. Al sur del mundo. Sí, vi al sur del mundo, casi todo en YouTube, de lo que queda, porque no me acuerdo mucho, obviamente. Sí, están publicados. Y los típicos programas que daban en la tele, con el Lindorfo, el Claudio, no, perdón, sí, el Andaur, Luis Andaur. El Lucho Andaur. Luis Andaur, ¿cachai? Y todos ellos que mostraban como la naturaleza y eran pioneros en su tiempo, quizás. Pero yo me guiaba más por referentes internacionales. Como que me gustaba ver más eso porque de repente eran como cosas más extremas, así como el hecho, como te digo, de nadar con tiburones, como que yo lo veía y decía como... ¿Y de quién te acordáis? ¿Cómo voy a nadar con tiburones, cachai? Steve Irwin, que falleció en su tiempo. Sí. En su ley, como dicen, murió en sí, su ley. Sí, tengo la lista ahí anotada de todo. El Jeff Corwin. Sí, Corwin también, pero todos estos compadres que mostraban como la naturaleza y tenía muy patente sus programas en la cabeza. Buenísimo. Creo que me pasó lo mismo y a los colegas de la carrera conversábamos de esto que tal vez nos marcó estudiar, yo soy ingeniero en recursos naturales, nos marcó así esos programas. Sí, de todas maneras, a mí me quedaron marcadísimos. El libro del profesor Rosa, Monte de esas cosas también las tenía o ya era como muy básico, o era muy chico. No, es que no veía tanto la tele nacional, la verdad, como que me fijaba más en esas cuestiones en canales internacionales. Siempre he tenido como esa afinidad por ello. Que está mal, pero... O sea, no está mal, pero... Es que el nivel de producción era distinto. Sí, pues las producciones eran mucho más distintas. Más llamativas. Acá en Chile era muy pionero, muy básico también en su tiempo. A mí me llamó la atención cuando vi el documental de Discovery, creo que fue, o no me acuerdo, Nat Geo, de los parques de la Patagonia. Hace 2 o 3 años. Y ahí me sorprendió también, pues como, wow, se puede ver un puma acechando guanaco, y al final tú también lo tenías registrado. Y como cuando uno era chico eso, como que decía, oh, en Chile no pasa eso, como que no veía un león acechando nada. Bueno, y el puma está todo el rato acechando guanacos, qué sé yo, así como que... Bueno, es algo que converso por lo general con la gente hoy en día, que es como... Siento que en los colegios, quizás no me acordaba mucho, siempre se habla como de la fauna como del exterior, el león, en África la jirafa, los rinocerontes, como todas estas cuestiones, pero nunca hablamos del puma, del guanaco, el cóndor a veces y el huemul porque están en nuestro escudo nacional, pero en Chile tenemos una cantidad de fauna tremenda, ¿cachai? Sí. Y como que los cabros chicos podrían ser fanáticos del puma, ¿cachai? Del pudú, o con lo que pasó con los panamericanos, pues, con el 7 colores, ¿cachai? Con el FIU, que nadie sabía que existía el 7 colores, y es hermoso, es este deporte, pero está en todo Chile, ¿cachai? Entonces
se podría como enfocar mucho más ahí en el tema de la fauna nacional también. Un profe nos decía, pues como está lleno de ositos de peluche y no hay oso en Chile, No. como muy de afuera, del Sí, hemisferio pues, norte. los osos también son súper... ¿Cachai? Es que Como- los programas también infantiles Sí, po, también son de allá. van para eso. Po. Y el profe nos decía que había trabajado con guanacos y que ver un chulengo, que es la cría del guanaco, Ujú. es muy tierno, es más tierno que un oso. Decía como, Claro. ¿por qué no hay peluches de chulengo acá? ¿Cachai? Como, Claro. Sí, los po, conoceríamos más. claro, de Oye, todas maneras. y creciendo, bueno, desde que eres muy chico hasta que saliste del colegio, obviamente van pasando muchas cosas, pero ¿nunca pensaste en estudiar algo relacionado a los animales o algo que te mantuviera como más cercano de esto que tú decías como, me encantaría algún día poder hacer algo así? Nunca pensé en estudiar como algo relacionado a ello por varias razones. Bueno, la primera es que dentro de como los círculos sociales y tus papás igual como que te pujan a ciertas carreras, obviamente. A mí siempre me decían como, estudia ingeniería comercial, estudia ingeniería comercial. Mis viejos tuvieron, sorry, mis viejos tuvieron súper altos problemas económicos cuando yo era chico. ¿Cachai? Estaban metidos en una deuda así malísima, estuvieron como 25 años endeudados pagando la deuda y toda la cuestión. Entonces para mí era como, tengo que estudiar ingeniería comercial. ¿Cachai? Como para, no, yo veía a mi vieja trabajaba en banco, ¿cachai? Mi papá es arquitecto, pero estuvieron hasta el cogote mucho tiempo. Entonces yo veía esta cuestión y decía como, ya, tengo que estudiar ingeniería comercial para no vivir lo que ellos vivieron, ¿cachai? Como para no llegar a la casa y quejarme todo el día de mi trabajo, ¿cachai? Porque a mí así eran como las comidas con mis papás, ¿cachai? Entonces dije, ya voy a estudiar ingeniería comercial. En un minuto pensé en ingeniería en diseño de producto, pero lo descarté en el camino. Y si bien tuve como afinidad por la naturaleza en temprana edad, nunca pensé en eso. Y de hecho, cuando salí del colegio a la universidad, dejé muy de lado como todo el tema fotográfico. Si bien, como lo habíamos conversado en un inicio, a mí me regalaron una cámara fotográfica cuando yo era chico, como en séptimo, octavo básico, y ahí como que le fui metiendo y todo el cuento. Dentro del colegio era el típico cabro que sacaba las fotos porque tenía cámara, entonces me decían, oye, toma, saca la foto tú sacas buenas fotos, ¿cachai? Así era ¿No salía ni una foto? No. No, pero era el típico que en los días del alumno y todas estas celebraciones dentro de los colegios, era el que hacía los videos, sacaba las fotos y toda la cuestión. Y después en la universidad lo dejé de lado, como para enfocarme en los estudios, ¿cachai? Y no fue hasta más o menos como el 2016, sí, hasta el 2016, que dije, oye, ya me voy a comprar una cámara mejor, obviamente. Ya egresado. Sí, como egresé, todavía no partía trabajando, estaba terminando mi práctica. Me compré una Nikon D3300, 2016-2017, y ahí entré a mi práctica en ultramar, en Valparaíso. Estuve como 4 meses ahí y dije, no, esta cuestión no es para mí. Así como, esta cuestión no es para mí. Y sentía como que, no sé, salía a las 6 de la mañana, porque de Viña a Valparaíso en la mañana era como media hora, 1 hora, y después me demoraba otra hora de nuevo para devolverme, llegaba como a las 9 de la noche, pasaba al gimnasio entre medio de repente, y sentía que se me iba como la semana, y dije, como, voy a estar haciendo esto por 35 años más. Y ahí fue como... y con mi polola en ese entonces, que es mi señora hoy día, dijimos como, ¿y si nos vamos a hacer una work and holiday al extranjero? Y fue como, ya, pues. Y 2 semanas después habíamos comprado un pasaje, sin tener aprobada la visa ni nada, como, chao. Y nos fuimos a hacer una work and holiday a Australia. ¿Cuántos años tenían? 24. Ya. 24. Y nos fuimos para allá 1 año y ahí retomé todo el tema de la fotografía. Ahí me instruí, como allá en Australia el tema de la naturaleza es heavy, así como heavy, como tú vas a la plaza y tenís cacatúas, Sí. ¿cachai? Tenís flamencos, tenís de todo, así Tú como... estuviste en Brisbane, más o menos, ¿no? No, estuve en Sydney. ¿En Sydney? Pero, ya.
No recuerdo haber visto flamenco. No, pero en el Centennial Park, así como ya. tenéis, Claro que tenéis sí, cisnes, no, ¿cachai? sí, de Tenéis todo. de todo. Hay murciélagos gigantes. La araña. ¿Es real, Araña. ¿es real el Sí, mito? es real. Tuve unos encuentros ahí, más o menos, por unas cuestiones de este porte. ¡Me muero! Sí, es real. Como que todo te puede matar allá. Sí, algo así. Pero allá estuve harto tiempo, partí como profesionalizando el tema de la fotografía. Llegué, no encontré trabajo como por un mes y medio, tampoco podía salir mucho de la casa. Me gasté casi todos los ahorros y lo único que podía hacer era estar en el computador. Entonces ahí estuve como un mes y medio instruyéndome en YouTube, como autodidactamente, el tema de la fotografía. Como que dije, oye, quiero mostrar el viaje. ¿Cachai? Quiero mostrar el viaje, quiero mostrar las fotos, quiero hacerlo como bien. ¿Cachai? Y quizás darle una oportunidad a esto. Y ahí partí como documentando todo, como allá se gana muy bien, aproveché de comprarme una mejor cámara, me compré un buen computador y me compré un dron. Y allá partí documentando todo. Y de repente las cosas se partieron haciendo virales, las fotografías las partí compartiendo a la gente. Y ahí fue como el inicio, en verdad, como de todo. ¿Cachai? Eso hace como 8 años más o menos. Hace, sí, casi 8 años. ¿Y por qué plataforma empezaste? ¿Por YouTube? ¿Por dónde? Partí por Facebook, Ya. porque en ese tiempo estaban las fanpages. Mm. No sé si se acuerdan. Instagram como que subían fotos nomás, TikTok no existía, YouTube estaba empezando a pegar mucho, pero me daba vergüenza. Como hablarle a la cámara y todas esas cuestiones, obviamente. Yo creo que la mayoría de la gente hoy día no parte como un canal o algo en la red social por el tema de como la vergüenza, o que dirán, como, ay, no me quiero grabar en la cámara. ¿Cachai? Entonces, a mí me da vergüenza al principio, me costó muchísimo subir mi primer video a YouTube. Me demoré como, no sé, 2 meses en pensarlo. Como no sabía, como qué va a decir la gente de mí. Como y en ese tiempo era como tabú subir cuestiones a las redes sociales. O sea, no sé si tabú, pero No era tan común como ahora. no era tan común. Ahora cualquier persona es como, casi que sienten la necesidad intrínseca de meterse en las redes sociales porque si no se van a quedar abajo del tren. ¿Cachai? Pero hacerlo hace 7, 8 años era como el bicho raro. Po. En ese tiempo tú ya habías trabajado, porque estuve leyendo también que trabajaste como en una consultoría que montaste tú como de asesorar para comunicar. ¿cómo? No. Eso fue después. Ah, eso perfecto. fue Con después. este aprendizaje. No, tampoco. No. No. Así, Me voy, chao. aquí te cuento bien esa parte. Después de haber hecho como todo este tema en Australia, estuve un año después, con lo que ahorré allá, me fui a viajar por el sudeste asiático como Que lo que hacen todos los lo que hacen todo lo que se van a hacer en una Work and Holiday. No se trata. Documenté todo el viaje al sudeste asiático, lo publiqué en Facebook y en ese tiempo, no sé, tuve como 40.000, 30.000 visitas con los videos que hacía, que era como harto para la época, pero yo no sabía qué hacer con eso. Como, ¿qué hago con ¿Cómo esa se cuestión? monetiza esto? ¿Cómo se monetiza? Yo decía como, ya, llegué a 40.000 reproducciones, ya la hice, ¿o no? Así como, ¿qué hago ahora? Po? Y yo decía, me van a llamar, sí o sí, como de algunos canales. Nada, no pasó, nada. Y dije, chuta, esta cuestión en verdad no sirve para nada. ¿Cachai? Y ahí tampoco sabía cómo redirigir ese tráfico de Facebook a Instagram, que Instagram estaba empezando a aprender. En YouTube no leía tan bien las cosas tampoco, entonces no sabía bien cómo hacer todo esto. Y así que volví a Chile el 2017, finales de 2017, principio de 2018, y entré a trabajar como ingeniero comercial a una consultora que le enseñaba a la gente a hablar en público. Y ahí yo entré encargado de marketing. ¿Cachai? Entré encargado de marketing, de las cámaras también, de sacar fotos. Era una pyme, básicamente. Que en su minuto éramos como 4 personas y después fue creciendo, obviamente. Pero ahí estuve trabajando básicamente como ingeniero comercial 4 años. Casi 4 años. ¿Y en paralelo seguíais viendo? Y en paralelo, después de la pega, yo trabajaba de 9 a 5 o 6 de la tarde y de 6 a 8 o 9 agarraba la cámara y me iba a hacer fotos de productos, fotos inmobiliarias, matrimonio, toda la cuestión. Estuve así como 3 años. Como tratando de conseguir, obviamente, ingresos extra por fuera para poder pagarme los viajes que quería hacer para mostrar esto por redes sociales. Que al final ese era en un principio, como te decía antes, el objetivo. Mi objetivo era, porque yo después de haber vivido toda esta experiencia, dije, quiero que el resto lo haga. Quiero que el resto de la gente vaya afuera y vea como todo esto. Como
como que lo necesitaba mostrarle esto al mundo. Y obviamente, yo sé que viajar es muy caro, ¿cachai? Pero hay formas también de que sea más barato. El tema de las Work and Holiday, trabajar allá, ¿cachai? Como ahorrar mucho más. O hacer viajes como más mochileros, ¿cachai? Yo antes de irme, de hacer la Work and Holiday de Australia, me fui a Bolivia, a Perú, pero como mochilero, gastándome, no sé, 200 lucas en 10 días, ¿cachai? Pero ahí no documentaba nada. Pero también se podía, pues. Entonces yo quería mostrarle esto a la gente, como los viajes, de que se podía hacer. Eso es heavy, porque finalmente, ya, hoy día, para quienes nos están escuchando, o quienes ya pararon un momento el podcast y se fueron a buscar al Benja para ver cuál es a los que no te ubiquen eventualmente, acabé de terminar un proyecto que es brutal. O sea, un proyecto que tiene todo que ver con naturaleza. Acá durante un año estuviste recorriendo los 46 parques nacionales, con luces y sombras, digamos así, con las dificultades, los desafíos que involucra un proyecto de este tipo, pero es un proyecto atómico. Pero la gente eventualmente no sabe esto, y no sabe que en realidad llegaste a este cumplimiento o a hacer este recorrido, que es un tremendo proyecto, con harto trabajo, que de eso es lo que te quiero como preguntar. Haber levantado el proyecto tiene que haber sido súper desafiante, pero no llega por per se el amor por la naturaleza, que es algo que hoy día a priori uno ve y lo ve el proceso evolutivo de lo que a donde terminó convirtiéndose el Benja, claro. O sea, en este experto en sacar fotos de naturaleza atómica y videos de naturaleza impresionante. Sino que en realidad partiste como el tipo apasionado por los viajes, claro, y que lo que quería transmitir es una vocación un poco más, como con un sentido bien particular. Corrígeme si estoy bien, lo escuché sí por ahí, pero corrígeme si estoy bien, pero un poco ya lo ilustraba, era que las personas pudieran, a través de tu lente, finalmente, a través de tus ojos, vivir en parte esa experiencia de recorrer, en este caso Chile, sí, y conocer aquello que a veces dentro de una oficina, dentro de tu cotidianidad, porque es imposible llegar. O sea, la gente no sabe que se puede, la gente no sabe que existe los chilenos no sabemos como por regla general que existe, solamente por mencionar uno súper conocido, que existe un Cerro Castillo, que existe un Torres del Paine que es impresionante, no saben que existe un Tamango, no saben que existe, y pensando en otros parques, no sé, pues más céntricos, no saben que existe, qué sé yo, para el norte, un Vicente Pérez Rosales, pero no han descubierto la belleza que hay ahí. No se conoce. Muchas personas en Chile, un porcentaje muy alto, su concepción de país es lo que tú creciste, por la playa del litoral central, la playa. Entonces, como transmitirle primero que hay un país brutal, pero también existe un mundo brutal que puede ser conocido. Esa fue como el primer botón vocacional. Claro. Entonces, cuéntanos un poco eso. O sea, entiendo que no he dicho sí, yo quería transmitirlo, pero ¿de dónde viene este querer transmitirlo? O sea, ¿cómo? Porque también ya dijiste que partió la cámara a los 13 años, era bueno para las fotos, pero ahí hay un match, algo tiene que haber pasado, y decir, una cosa es que sea buena para la foto y otra cosa es que sabes que quiero mostrarte a través del lente, claro, a través de mi ojo, la posibilidad de que otros puedan vivir la experiencia que estoy viendo yo. ¿Cómo surge esa vocación de hacerlo? Mira, yo creo que fue porque yo quería que el resto también viviera lo mismo que yo vivía en su minuto con los viajes, y que sintiera como eso que te llenaba cuando tú viajabas, como conocer nuevas culturas, conocer nuevos paisajes, nueva gente, algo distinto a lo que probablemente viviste toda tu vida. Entonces, yo, por alguna razón, tenía la necesidad de mostrárselo al mundo y que así también ellos lo pudieran replicar. Como que a mí viajar me llenó muchísimo, como muy enriquecedor. Y yo quería compartir eso con la gente, quería compartir lo enriquecedor y llenador que era viajar, como lo que uno puede aprender cuando viaja, sobre todo. No quiero parecer psicoanalista con esto, porque soy cero psicoanalista, lejos. Pero será de alguna u otra manera, y cáchese la pregunta cliché que voy a hacer, pero la necesito hacer, disculpenme, gente en su casa, perdón. Pero será que de alguna u otra manera sentiste que
que habría sido bacán, o que resonó contigo, que esto lo hubiera conocido el Benja de chico? O sea, el Benja y otros como los Benjas de niño, que en Chile de repente no tienen esta posibilidad. O sea, Claro. pensar aquí, estamos en Viña, o estamos en Concón, o estamos en, no sé, en Limache, o cualquier ciudad de la quinta región. De aquí a Sydney hay un tramo enorme Sí, desde la infancia. O sea, es una claro. cuestión, es muy distante. O sea, de hecho, que ya hay postulado a la Working Holiday es una cuestión, ya implica un hito de valentía. Muchos jóvenes nunca lo hicieron, nunca ni lo pensaron, ¿no? El camino era irse a la U y seguir trabajando, porque era mi camino nomás. Sí, pues, obvio. Pero porque tampoco nadie le mostró que era posible. Claro. Y en Chile el número de personas que están postulando hoy día ha crecido. Sí, Tu generación ha crecido. muchísimo. Pero en mi generación era como casi algo raro, era Sí, po. extrañísimo. Sí, pues. Entonces, de hecho, yo tuve la posibilidad de ir a Australia, etcétera, pero fue ya después de casado, viejo, cero beca, cero beneficio. Fui porque se dio la oportunidad y lo quería conocer y pudimos afortunadamente. Pero el resto de Chile ni lo piensan. Sudeste Claro. asiático. No, pues, ni O por sea, si acaso. Islandia, o sea, queda al otro lado. Sí, Entonces, po. de pronto conectar un poco con el Benja chico puede tener algo que ver. Obvio, de todas maneras. Sobre todo por lo que les conté en un principio, de que yo veía los shows de estos gallos que viajaban por el mundo mostrando la fauna, la naturaleza o los lugares. Y yo decía, oye, yo quiero hacer eso. Y como el sueño de poder viajar y eventualmente en algún minuto vivir de eso. Ese era como mi objetivo en su minuto. Pero no sabía cómo hacerlo. Nadie, yo creo que sabe cómo hacerlo. Es súper difícil o es súper secretivo, como que no se habla mucho de ello. Y también en ese tiempo veía a súper hartos youtubers que vivían de esto. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? Y yo trataba, sacaba fotos, hacía videos y toda la cuestión, y no entendía. Yo veía a gallos como Lost LeBlanc, que es un youtuber canadiense que viaja, súper famoso, Casey Neistat también, que vivía de YouTube, como el padre del vlogger, que le dicen por ahí. Sam Colder, que también viajaba y hacía videos como épicos de sus viajes. Y yo decía, ¿cómo cresta puedo llegar a hacer esta cuestión? Me acuerdo todavía también los primeros videos como de... que esto es como un poco más aspiracional, ¿cachai? Pero como de Jay Álvarez y Alexis Ren, que era como la pareja que viajaba por el mundo, y cómo lo hacían. Solo la gente como que veía nomás toda esa cuestión y decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cachai? Y yo decía, debe haber alguna forma de poder hacerlo. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Cachai? Esa es la pregunta. Ahí está el emprendimiento. Po. Es como, loco, quiero pegarme el salto aquí. Eso es lo que quiero hacer. Y bueno, y tuviste la valentía de seguirlo. Así que partí probando hartas cuestiones, obviamente. Me fui a hacer esta cuestión de Work and Holiday y también mostré el viaje, pero todavía no encontraba como la fórmula para poder hacerlo. Después volví, estuve 4 años trabajando como ingeniero comercial. ¿Sufriendo esos 4 años? No tanto. Estaba bien en un minuto, como que ya dije, ya voy a trabajar en esto, voy a tener de hobby todas estas cuestiones, pero obviamente crecía internamente la duda mental de ¿qué pasaría si me dedico a esta cuestión? ¿Qué irá a pasar? Y crecía, hasta que llegó la pandemia. Ese fue el gatillante. Para muchos. Para muchos, yo creo. Mucha gente debió haber cambiado su estilo de vida a otras cosas. Lo que me pasó a mí en la pandemia fue que yo en mi trabajo yo tenía home office desde el principio, desde antes de que fuera popular, por así decirlo. Y llegó la pandemia y ya todos tenían home office, ¿cachai? Entonces mi beneficio no era tan beneficio. Y la empresa en la que yo trabajaba creció muchísimo y sobre todo en el ámbito online, que era de lo que yo me encargaba. Se abrió a Latinoamérica, el equipo creció como a 11, 12 personas, entonces ahí yo ya como que fue demasiado y sentía que también me llegaban como los 30, que es una cuestión que tenéis metida como social, ¿cachai? Y no estaba haciendo lo que yo quería, que era como viajar por el mundo, poder mostrárselo a la gente y vivir de eso, ¿cachai? Entonces, ahí me llegó la crisis, obviamente, y llegó el minuto en que dije, ya voy a renunciar a esto.
como se estaba empezando a acabar la pandemia, lo tomé como una buena oportunidad y dije, ya, voy a renunciar, voy a poner como mi propia pyme de marketing digital, que era lo que yo me había especializado, y ahí como que iba a partir. Entonces renuncié después de 3 años y medio, y para mí, no sé si fue un buen timing o qué onda, pero justo como se acabó la pandemia, se abrieron todas las cosas, los matrimonios partieron surgiendo y no sé, llegaron como 25 reservas de matrimonio en los primeros 3 meses que había renunciado. Entonces dije, oye, ya, pues, como puedo empezar a manejar mis tiempos, tengo como el ingreso correspondiente para poder hacerlo. Y me voy a partir dedicándole obviamente mucho más tiempo al tema de las redes sociales, po. Que en ese minuto debía haber tenido como 6.000 seguidores, ponte tú, En Instagram. en Instagram, en YouTube, no sé, 1.000, ponte por ejemplo, y TikTok estaba empezando a agarrar fuerza, po, porque en la pandemia, antes obviamente de tomar esta decisión de renunciar, me hice un TikTok po, en la mitad de la pandemia, como mucha gente, y partí posteando todos los viajes y videos que tenía. Y se partieron haciendo virales, po, porque eran videos y yo grababa más que sacaba fotos, pero Instagram no tenía video en ese minuto, ¿cachai? Entonces ahí, haciendo videos en TikTok, partí teniendo como virales, primero 100.000, 200.000, como 100.000, 200.000, y no sé, bueno, en un par de meses ya tenía como 50.000 seguidores en TikTok. Y dije, chuta, si puedo hacer esto por TikTok, además lo puedo hacer por Instagram y por el resto de las cuestiones, así que le voy a dar una oportunidad. Aparte, en un momento que también la gente estaba en la casa, teletrabajo, pero tampoco trabajamos Sí, todo el día, entonces la gente igual necesitaba escapar, ¿cachai? Sobre todo de cabeza, o sea, 100%. no querías ver más tu casa. Sí, No. y de hecho como que los grandes TikTokers, acá viene todo mi conocimiento de cultura popular, pero los grandes TikTokers que hay hoy día muy posicionados, todos explotaron en Sí, po. pandemia haciendo cosas tan ridículas como bailar frente al espejo, Sí, po. ¿cachai? Entonces cuando entregáis como este valor añadido de belleza, ¿cachai? Creo que es súper buen match para la gente que está deseosa de escaparse un poco de estar entre 4 paredes todo el día, ¿cachai? Claro. Sí, pues de todas maneras. Y ahí yo mostré como todo mi viaje al sudeste asiático en TikTok, ¿cachai? Como los otros viajes que había hecho entre medio, en los 3 años y medio que había trabajado. Y ahí como que partió agarrando fuerza. Pues. Entonces renuncié, me partí dedicando esto como un poco más al marketing digital y estas cuestiones, y a los matrimonios, a fotos de producto, y al mismo tiempo dedicarle tiempo a las redes sociales, que era lo que yo necesitaba para poder como apalancar todo para poder viajar entre medio y sacar fotos. Pero, y entre medio de todos estos viajes partió el tema de la fauna. Po. Como que me partí dando cuenta que me gustaba mucho más sacarle fotos a los animales que los viajes propiamente tal. Po, ¿cachai? Entonces ahí partí haciendo videos más de fauna, y obviamente por consecuencia terminó en lo de hoy, pero no fue sin antes. Yo ya llevaba como 1 año de haber renunciado, y aquí es donde se produjo como el gatillante, que fue, yo venía, me acuerdo patente de ese día, venía de sacarle foto de producto a una pastelería. 2021, por 2021. ¿Dónde? En Concón. Estaba en mi casa. Ya había renunciado hace como 1 año. Las mejores tortas de Concón. No, ya había renunciado como hace 1 año. Estaba como trabajando entre el tema del marketing digital, ¿cachai? Sacándole fotos a las pymes, los matrimonios. Estaba cómodo y podía manejar mis tiempos y estaba haciendo como buenas lucas para poder viajar y todo. Y yo llego a la casa y me encuentro en la cama con una araña saltarina. ¿Cachai la araña saltarina? Sí. Como de este porte. Y como que la vi, dejé mis cosas y dije, voy a grabar. Saco la cámara. Esas que son como del jardín, ¿no? Sí. Sí. Saco la cámara, la grabo, De frisa. hago un reel, lo subo y la cuestión explota así, pero 4,5 millones, 5 millones de reproducciones. De la noche a la mañana gané 50.000 seguidores. Y fue como, chuta, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en el video? La araña... Mostraba la araña. Hay hartas como cosas que creo determinaron su éxito, ¿cachai? Como que justo en ese tiempo fue de nuevo como timing muy preciso. Había un corto de Disney que se llama Luca the Spider,
¿cachai? Y la araña era igual al dibujo animado, ¿cachai? Entonces toda la gente la veía y decía, oh, es Luca, y lo compartía, y por alguna razón a todo el mundo le gustó, como lo tierno de la araña. ¿Se le veían los ojitos? Sí, se le veían los Es que me da risa porque yo soy de esas personas como que raya con esas cosas, y de hecho hay un TikTok que es una niña en Estados Unidos que colecciona arañas. Ah, sí. Y tenía una araña que era Rosy, la araña, y se Ya. le veía la carita y la llamaba, y todo TikTok lloró cuando se le murió la araña, pues, Sí, ¿cachai? sí, me acuerdo. Porque de verdad te genera demasiada ternura, ¿cachai? Entonces es como ver desde otra perspectiva algo que miráis y te cagáis de susto, y acá es como, no, mira, es súper linda, tiene ojos, ¿cachai? Sí, po, es Como súper que tierna. sí, po. Era como mostrar finalmente como algo terrorífico, pero en verdad súper bonito, ¿cachai? Ay, quiero verlo. A la gente le llamó mucho la atención, gané muchos seguidores de la noche a la mañana. ¿Esto fue en Instagram o en En TikTok? Instagram y en Ya, TikTok. en ambas. En ambos explotó. Entonces Como- se veía pastelera, turutum, favorito, llegaste a la casa, araña. Sí, araña, pum, explotó. Y obviamente todo, yo creo que la gran cantidad de gente que me partió siguiendo fue porque se metía al feed y ya había harto por detrás, ¿cachai? Como fotos de viaje, fotos de naturaleza, como... Yo era de la idea como de seguir. Onda, debía haber estado como 5 años subiendo fotos y decía, ya, algún día como se pasará algo, ¿cachai? Y seguía. Yo estuve a punto de renunciar ese año, a punto de renunciar como al tema de las redes sociales. Yo le decía a mi señora, le decía, yo creo que voy a dejar de lado esta cuestión, como que ya no prendió. Y fue justo ese año que prendió, pues, como... Entonces partió el tema como de las redes sociales subiendo muy fuerte, ya en TikTok tenía como 80.000 seguidores, en Instagram por ese video y otro par más que aproveché el vuelo y seguí como haciendo videos, debía haber tenido como 70.000, 80.000 seguidores y en un periodo de como 3 meses, después de que Instagram sacó los Reels y partí posteando todos los TikTok que había hecho en Instagram Reels, tenía como 100.000 seguidores en Instagram, después de haber mostrado como todos los viajes, la naturaleza y todas estas cuestiones. Y dije como, está pasando, como lo que había dicho después de la perseverancia y los, no sé, 5 o 6 años de haberle puesto como constantemente y dándole, pude como amasar una audiencia en un periodo de tiempo y sobre todo porque le pude dedicar más tiempo por haber renunciado a mi pega. Entonces... ahí fue como el punto de inflexión, ¿cachai? Y ahí dije, con respecto a lo que me habéis dicho antes, tengo que aprovechar esto. No me puedo quedar aquí, ¿cachai? Tengo que aprovechar el vuelo y obviamente aprovechar la cantidad de seguidores que estoy teniendo en este minuto. ¿Cómo no voy a hacer nada al respecto? Como esta es mi oportunidad para poder seguir más para adelante. Y ahí... yo siempre había tenido ganas de hacer algo grande, algo que me desafiara muchísimo, como más allá de todo el límite posible que yo pensara. Y algún proyecto, alguna cuestión, en algún minuto pensé en hacer como panoramas en la quinta región, por ejemplo. Me inspiré mucho por Pier Paolo, que es el creador de Wild Llama, Wild Foods y todas esas cuestiones. Que él en su minuto, como el 2014, 15, estaba en la universidad todavía, hizo un video que se llamaba 52 panoramas en un año. Y viajó por todo Chile y mostrando como 52 cosas distintas cada fin de semana. Que terminó dejándolo botado igual eventualmente, como que no, creo que no completó las 52 semanas. No sé, pero a mí me inspiró muchísimo. Me acuerdo que en ese tiempo lo hizo por Facebook o YouTube y se hizo viral en su minuto cuando las cosas eran difíciles de hacerse viral. Y a mí me inspiró mucho, yo decía, yo quiero hacer algo así, algo que deje una marca, algo que inspire a la gente también, y todo esto relacionado con el viaje, la fauna, la naturaleza. Y ahí se me ocurrió el tema de recorrer todos los parques nacionales. Sí, como nace una idea. Pero ¿hábito de qué? Como... ¿Era algo que ya venía amasando? ¿Tenía Sí, para recorrer ganas? los parques como- nacionales chilenos. Sí, era, o sea, más allá de las ganas de recorrer los parques nacionales, fueron muchas variables que se metieron en una juguera, por así decirlo, y salieron. Por darte un ejemplo,
un amigo cachó que me estaba empezando a ir muy bien en redes sociales y en una junta me dijo así como, oye, cacha que deberías partir pidiendo auspicio. Como él trabajaba en Volkswagen o Audi, no me acuerdo, y me dijo, nosotros tenemos unos embajadores y les pasamos una camioneta para que recorran Chile, pero no son tan buenos como tú. Me decía, ¿por qué no les mandáis un correo y veis si es que podía hacer algo con ellos? Yo me acuerdo que mandé el correo, no me pescaron ni embajada. Y no entendía tampoco cómo se formaban estas relaciones, ¿cachai? Así que dentro de estas cuestiones yo estuve a punto de comprar un curso de uno de estos youtubers que les mencionaba, pero para mi fortuna él abrió como una postulación de beca que había que mandar un video de storytelling y lo mandé y gané. Entonces eso también me ayudó como para empezar a potenciar como todo esto, ¿no? Y ahí entendí cómo formar relaciones con marcas y todo el cuento. Y entonces el tema de los parques nacionales fue porque este gallo me dijo el tema de la camioneta, ¿cachai? Como yo decía, oh, podría ser como recorrer Chile y después lo que te comenté, los 52 fines de semana. Como yo necesitaba, como no sé por qué, para mí, que fuera algo gigantesco, como grande, un desafío y que metiera mucho ruido. Y que al mismo tiempo, obviamente, compaginara con todo lo que a mí me gustaba hacer, que era el tema de la naturaleza y la fauna. Entonces, obviamente, pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí. 2 meses pensando en esta cuestión. Esto fue el 2022. Como un año ya de que había renunciado y había empezado a crecer mucho en redes sociales, recorramos los parques nacionales. Y me puse a investigar, pues, a ver, recorrer parques nacionales, y ya lo habían hecho. Entonces dije, no puedo hacer una cuestión que ya lo habían hecho hace como 12, 10 años. En Mall lo hizo, cuando habían 30 parques. Pero eran notas periodísticas solamente, de cada parque. No audiovisual. No. Entonces dije, ya, vamos a hacerlo por redes sociales y toda la cuestión. Pero yo decía, no se puede quedar aquí como solamente recorrer los parques nacionales, como tiene que ser algún tipo de desafío también. Y estaba duchándome y ahí se me prendió la ampolletita y dije, Los momentos más en un auto eléctrico, lo tengo que hacer en un auto eléctrico. Como no puede ser de otra forma, porque iba a ser un desafío. En esa época el tema de la electromovilidad estaba recién surgiendo y yo al mismo tiempo pensaba como, ya, pero los autos eléctricos deben tener, ¿qué? 100, 200 kilómetros de autonomía. ¿Cómo lo voy a hacer? Y me partí investigando y ahí me di cuenta de que habían ya autos que tenían más de 400 kilómetros de autonomía. Y dije, ya, aquí está. Voy a recorrer todos los parques nacionales de Chile en un auto. Este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores de Proyecto Sustenta, en especial Proyecto Land. Mucho más que un refugio, en los mejores destinos naturales de Chile con una fracción de su precio. Si quieres saber más, visita proyectoland.com. Oye, Benja, y antes de los 46 parques, ¿cuántos parques nacionales conocíais? Poco. Conocía Torres del Paine, Ya. Pan de Azúcar, el Radar 7 Tazas. Yo creo que conocía el 15-20% de, si es que. ¿Más de 10? Por ahí. Por ahí, como 10 parques nomás. Ya. Bueno, ¿Queréis quizás cambiar el- algo conocíais. No, es que no sé, algo pasó que le quedó para bien. Tiró un ruidito. Ay, James, por favor. El público quiere conocer. El público- Que conozcan a James. Grande El James. público Grande quiere James. conocer a James. Aquí Nos llegaron DMs. ¿Qué pasa? Quiero ver a James. Hola gente, ¿cómo están? Una voz profunda. Claro. Sí, porque yo delante les dije que de los que estamos aquí, además de ti, James es el que sabe de cámara. Nosotros no. No sé tanto. Y por ti ya tienen cosas en común. Claro. Así que ahí surgió la idea del tema de los parques nacionales, a principios del 2022. ¿Seguimos sin la cámara ahí? Sí, ¿Qué sí. hacemos con eso? Sí, bueno. Sigamos. Ya. Ahí surgió la idea de los parques nacionales, después de todo lo que te conté, obviamente. Así que me puse a trabajar en la idea. Me demoré un año. Todo, o sea, me imagino como el plan de por dónde partir, armarte como un itinerario, Todo. pensar en el financiamiento. El financiamiento, levantar el capital. Es que, Pregúntalo tú. imagínate eso, ¿cachai? Que eso es lo que encuentro heavy, porque es como... Y esto era una cuestión como lección para quienes no están escuchando. O sea, de partida, nada es imposible, ¿no?
Nada es imposible, todo se puede hacer. Una wea. Ni una wea. Todo se puede hacer, ¿cachai? El tema es que hay que fijarse un proyecto y fijar un plan de desarrollo para ese proyecto. Sí, Y en este caso, finalmente, es como, sobre todo para personas que nos pueden estar escuchando y tal vez dicen, pucha, ¿podría hacer algo yo podré hacer algo tan cool como lo que hizo el Benja de recorrer los 46 parques en un año? ¿Alguien me va a pescar? Y seguramente es lo primero que todos vamos a pensar, pues, ¿quién me va a pescar para hacer esto? Si esta cuestión es muy grande, pues, si soy comercial, pues, lo primero puede ser, oye, soy comercial, me gusta sacar fotos. Sí, me sigue gente, pero no me recorrió ningún parque, no aparece acá. ¿Cachai? Como podría haberte puesto 1000 pensamientos limitantes, sí, pero obvio. lo que hiciste fue todo lo opuesto. Hiciste ya. La pregunta no fue, ¿se puede o no se puede? La pregunta fue, ¿cómo se puede? Sí, Entonces, obvio. ya cuando partí en términos de mentalidad de qué tengo que resolver, ya vais generando los hitos de solución. Y ahí empezó un aprendizaje que es duro. O sea, primero, ¿qué puerta hay que golpear? Y no solo qué puerta hay que golpear, ¿cómo la golpeo para que me abran? Po? Claro, ¿Cachai? de todas maneras. Entonces, toda esa cuestión como que sería súper bueno igual. Yo sé que es súper como doméstico, pero esto es un aprendizaje heavy. Po. Primero de persistencia. Y ya persistencia ya nos demostraste que tienes. O sea, ya hay 6 años o mucho rato grabando y al borde de botar, al borde de tirar la esponja, el valle de la muerte del emprendimiento, llamémoslo así. Pasó algo, estalló y seguiste. Perfecto. Pero ahora respecto a esto otro, podría haber resultado o no resultado y aún así le invertiste un año. Esa es pasión por obtener algo. Entonces, algunos tips que tira de algo, como un par de tips de, oye, ¿sabes que hice esto? Así me programé y esta Mira, puerta golpeé. Primero que todo, como metiendo un poco el tema de que tú me decías como, ¿cómo puedo lograr o qué onda con eso? En términos de mentalidad, antes de como explotar, yo veía como a a estas personas que eran como influencers o lo estaban como haciendo, la estaban haciendo, y yo lo veía y me acuerdo estar en la cama en la noche viendo y diciendo, deben tener, no sé, papás con plata, ¿cachai? O lo que sea. Pero no fue hasta que cambié esa mentalidad y me dije, como, en vez de decir, como, ¿por qué ellos sí y yo no? Sino que, ¿cómo puedo yo llegar a hacer lo que están haciendo ellos? Como, ¿cuál es la fórmula? En vez de decirme a mí mismo, como, ¿por qué ellos sí y yo no? Como, en vez de como envidiarlo, sino que preguntarme a mí mismo cómo yo lo puedo hacer. Con mis medios, ¿cachai? Salir de la víctima y entrar Sí. a hacerse responsable Claro. y tomar acciones Y para tomar cambiar forma. las preguntas. Yo creo que es claro lo que estáis De todas diciendo formas. como para la vida. O sea, Sí. Hacerte cargo de tus propios sueños y por ello. Claro, finalmente, sí. claro. Cambiar las preguntas. ¿Por qué no me tocó esto y me tocó esto otro? Y decir Claro. ¿cómo lo hago para hacer esto? Sí, po. ¿Cómo lo hago? Cambiarse Eso la fue lo pregunta. primero. Pum. Eso fue lo primero. Y al momento de yo darme cuenta de eso, ya cambiaron muchísimas cosas, obviamente. Y antes de eso, obvio que hay como cuestionamientos, como tú mismo lo decís, como, chuta, ¿y si renuncio y me va mal? Como, bueno, ayer escuchaba una frase muy cierta que decía como, si es que estoy fallando, como la factura de fallar, ¿qué tan alta? Es como el precio que hay que pagar por fallar, pero ¿qué tan alta va a ser la factura? Espérate a que te llegue la factura de no haberlo intentado. El tema mental, como psicológico, de cuando tengáis 20, 30 años más y nunca lo intentaste. Como el tiempo pasa, los fallos se olvidan, pero el no haberlo intentado te va a quedar contigo para siempre. Y eso viene asociado también como con algo como un pensamiento muy positivo, creo yo, como tengo que intentarlo, lo voy a hacer, le voy a dar. Pero cuando ya tomaste la decisión de tirarte a la piscina, ¿tuviste algún miedo o varios miedos? Sí, de todas maneras, como voy a tener plata para fin de mes, como, ¿cómo lo voy a hacer? Obviamente, yo no quiero como decirle a todo el mundo como, oye, ándate a la piscina al tiro, como no lo pensé. Yo igual ahorré, tuve como un colchón para poder hacer estas cuestiones. Si es que me iba mal, yo me di, por ejemplo, un tiempo y dije, ya, tengo como para un año de no, claro, de intentarlo, de no salir a carretear, de no salir a comer, de no hacer nada, obviamente, trabajar en la cuestión y ver qué onda. Pero me di cuenta al segundo o tercer mes de cuando yo había renunciado de que ya estaba generando ingresos. Y más de lo que yo ganaba, ¿cachai? Entonces, hay muchos factores y muchas cosas. Yo traté de resumirlo lo más posible, ¿cachai? Podríamos entrar a profundidad, pero creo que es para otro momento. Pero
Pero el tema, y volviendo obviamente a lo que me preguntaba ahí antes, para algunos tips quizás para poder planificar todo esto es, si es que tú quieres hacer algún tipo de proyecto como grande, armar una presentación, preguntarle a gente que ya lo ha hecho antes, consejos. El tema de haber estudiado ingeniería comercial, como les decía antes, a mí me ayudó un montón. Como armar presentaciones, trabajar, o sea, con el levantamiento de capital para las empresas privadas, porque todo esto fue privado. Yo traté de hacer proyectos con fondos públicos, pero la burocracia, como hablábamos, Saber quién es dijo que no. muchísimo. ¿Cachai? Entonces dije, ya me voy por lo privado, y ahí traté de hacerlo en privado. Le escribí a 100 empresas, me respondieron 4. 4%. ¿Cachai? 4 me dijeron Por que sí sí. o por no. finalmente. ¿Cachai? Y no, muchos te dijeron que no o no te contestaban nomás. Dentro de todos los correos que mandé, yo te diría que el 60-70% no me contestaba, el 30% me contestaba, y de ese 30%, el 80% de eso me peloteaba, pero tengo, no sé, correos con algunas empresas para el tema de la electroruta, 30 correos, para acá. Y finalmente, como hoy al final no lo vamos a hacer, ¿cachai? Y correos que fueron por 4 meses, ¿cachai? Tuve muchas reuniones, de haber tenido más de 30 reuniones con compañías como para poder hacer y levantar esta cuestión. Y finalmente terminamos cerrando con 4 empresas para el proyecto, para la electroruta. ¿Las pueden mencionar acá si queréis? Sí, obvio. Fueron Volvo, que me dijeron que sí desde el minuto 1. Vale. Ellos me pasaron el auto eléctrico, un C40 Recharge. Y después vendría siendo Hardwork, que fue una empresa de equipamiento outdoor. También Copec con Copec Voltex y Chile Tour. Ellos también fueron como el segundo pilar grande de lo que nosotros hicimos, sobre todo por el tema de la electromovilidad, que ellos están muy fuertes en eso. Y también nos apoyó más por fuera la cerveza 24/7, pero eso fue como más que por el proyecto, como por la persona en general. Y después se sumaron otras empresas como Nikon, ahora soy embajador de Nikon en Chile. Bacán. Y también Rona, que es una empresa de soluciones eléctricas como para el hogar y todas estas cuestiones. Nos pasaron una batería como portátil para poder ocupar el computador, el Starlink, que fue el que lo ocupamos para poder trabajar en medio de la ruta, ¿cachai? Y entre todas esas compañías pudimos levantar el capital suficiente. Nos demoramos 1 año, como les decía, en planificar el proyecto, en levantar el capital y todo lo que involucraba la planeación para partir en marzo del año pasado. El 13 de marzo del año pasado partimos hasta Arica, nos demoramos 1 semana en llegar, y el 21 de marzo ya estábamos en el primer Parque Nacional Lauca, partiendo el proyecto ahí con mi señora. Oye, una cuestión relacionada, súper concreta. Ese año te lo tomaste como pega, o sea, me refiero, ya, voy a trabajar desde tal hora hasta tal hora en armar la presentación, armar el proyecto, claro, mandar correos por 4 meses con gente que al final me puro porque me peloteó. Fue horario, no sé si horario oficina es la palabra, pero fue un trabajo, así como te lo tomaste así. Mira, fue paralelo a lo que yo ya hacía, de todas las cosas que hacía cuando había renunciado a mi trabajo. Yo estaba sacando fotos de producto, como te dije, inmobiliario, matrimonio, y eso probablemente me tomaba 40, 50 horas a la semana. Y porque aparte le veía el marketing digital a 7 pymes distintas. Y aparte de eso, hacía por fuera, como si fuera part-time, por así decirlo, las presentaciones, las reuniones, como levantar el proyecto completo. Trabajaba como 70 horas a la semana para poder sacarlo adelante, ¿cachai? Y después partimos con el proyecto. Igual en términos de aprendizaje es una cuestión que es súper valiosa, y sobre todo para quienes están en la casa, porque esto es claramente un embudo, finalmente. Disparaste a 100 personas, a 100 empresas, 30 empezaron a contestar. O sea, para que veamos rápidamente, si el embudo era así, estoy hablando de marketing pro, se redujo acá y llegaste a las primero 4 y posteriores 6 empresas que te apoyaron. Y es como, lo primero a transmitir es, y yo trato siempre de dejar como estas pildoritas en cada capítulo, es como, las cosas se cumplen, pero hay que ser persistente. Que te digan que no es lo primero que te van a decir. O sea,
lo automático, sobre todo a quien no conoce lo que estáis haciendo, no conoce el propósito que está detrás, no conoce lo que queréis construir, es que te digan que no. De hecho, hoy día nomás, yo no lo contesté esta vez, pero nosotros estamos circunstancialmente estamos en campaña, y cuando salga este podcast vamos a estar en semana de lanzamiento seguramente, ¿verdad? Sí, ya. Y llegó un comentario de una persona pues, que nos decía, ustedes depredadores les debería dar vergüenza lo que le están haciendo a la naturaleza. Y es como, señora, nosotros estamos haciendo parques nacionales. Entiende que nosotros lo que nos dedicamos es un medio de negocio para que existan parques democratizados y no depender de un filántropo. Claro. ¿Cachai? Como cuestiones de ese tipo. Van a haber 1000 no porque la gente no tiene cómo conocer ni cuál es tu corazón, ni cuál es tu motivación, ni cuál es tu objetivo. Y es como decirle a la gente, como si tienes un proyecto que sientes que va a ser importante, sientes que va a ser tu proyecto LAN, nosotros lo llamamos proyecto LAN los proyectos de cambio. Si sientes que va a ser tu proyecto de cambio, tu proyecto grande, tu proyecto LAN, que ahí está tu vocación, ahí está un sentido de propósito con algo que estás haciendo, etc. Hay algo más grande más grande que construir. No pesquís los no. Si los no van a llegar, y van a llegar masivamente, y muchos te van a ignorar. Y eso va a pasar. Hay que tenerlo asumido. O sea, Lo importante es que no te duelan esos no. Lo importante es preguntarse todos los días qué tengo que hacer para llegar a las personas que me van a decir que sí. Claro. Y los que te dijeron que sí no fueron chicos. O sea, cuando llegar a Copec y Copec te auspicie, o a Volvo, yo no sé a cuántos auspicia Volvo. O sea, de verdad, yo, sinceramente, conozco varias marcas que entregan vehículos por el año a influencers o a personajes a rostro o lo que sea. Pero a Volvo yo no lo había escuchado nunca. Entonces, de partida, encima un autazo con el cual estuviste recorriendo, tecnología atómica, y es como, era una puerta que eventualmente uno pensaría, no, pero si esto que nunca... Yo a priori diría, Volvo, ¿Qué les voy a escribir? ¿qué les voy a O sea, escribir? ¿Qué me va a pescar Volvo? ¿De dónde Volvo? Y ahí yo creo también que era el de los tips que, por ejemplo, tú me pedías ahí en un principio, y de lo que yo te dije también, de como preguntarle a la gente que ya lo ha hecho antes. Yo tuve reuniones con personas que yo consideraba exitosas en ese minuto y les pregunté como, ¿cómo lo veis tú? ¿Qué creéis que haga? Y yo me acuerdo que en ese minuto le había mandado un correo a otra marca y estaba como en la espera y yo estaba así como, ya, tengo que esperar que me respondan. Y este gallo me dijo como no tenéis que esperar que te respondan, mándale al resto y a los premium también, ¿cachai? Como no sabéis quién va a ser el que te va a decir que sí o que no. Como probablemente la mayoría te van a decir que no, ¿cachai? Yo tengo videos así como de la época grabándome diciendo, puta, este gallo me dijo que no, ¿cachai? No sé si el proyecto va a ser viable o no, ¿cachai? Y la mayoría me dijo que no, como no me resulta rentable, no, para esta fecha no. Y al final se dio con Volvo, como te decía. Pero clave ahí, la persistencia, obviamente. Yo he tenido muchísimos fallos. Y obviamente los fallos casi nunca se muestran. Muchísimos fallos. Me han dicho que en un millón de veces y hasta el día de hoy me siguen diciendo que no. Pero esto tampoco hubiese sido posible sin, insisto, haber estudiado ingeniería comercial y haberme ganado esta beca que es del youtuber que mostraba como en su curso cómo hacer el approach a las marcas, ¿cachai? Mostraba como los correos que él mandaba, unas plantillas, y ahí yo entendía como, eres tú en verdad el que se tiene que acercar a las marcas. De repente las marcas llegan, siempre llegan. Obviamente cuando tenéis como una cantidad de seguidores como la que tengo yo hoy día, ¿cachai? Llegan solas a veces, pero si tú quieres algo, tienes que salir allá afuera y conseguirlo. Como tienes que salir allá afuera y contactar, tocar puertas para que llegue. Como que no llegan solas las cuestiones. Y hacer la presentación y todo. ¿Hay alguna de las marcas que te hayan dicho que no, que ahora te hayan pedido como colaborar o que se hayan vuelto a poner en contacto contigo? ¿Cómo últimamente? ¿O alguna que te haya dolido mucho, que te haya dicho que no y que en su momento haya sido como doloroso? No, como que tampoco lo tomaba personal. Yo entendía que era una cuestión súper riesgosa. Yo me acuerdo que en ese minuto tenía como 140.000 seguidores en Instagram, ponte tú. Y no era que me conociera mucha gente tampoco. Y estaba planteándole un titán a las marcas. Pues como
¿qué me va a asegurar de que tú vayas a hacer esta cuestión? ¿Cachai? Como, yo creo que también las marcas no querían arriesgarse en ese minuto. Como, sobre todo por el tema de la factibilidad de recorrer todo Chile en un auto eléctrico. Como, ¿quién se iba a arriesgar a que el auto se quedara botado en la mitad de la carretera? Claro. El daño reputacional podía ser brutal. Ahí hubiese sido el peor marketing posible. ¿Cachai? Oye, yo quiero llevarte al lado del turismo. Tú dijiste alguna vez que uno de tus objetivos es promover el turismo, acercar a la gente a la naturaleza. Y en todo este recorrido de este año entero que te pegaste y todos los otros viajes que has tenido, ¿qué elementos rescatas de algunos lugares respecto al tipo de turismo que tú crees que le haría bien a los territorios, o ya sea a las personas o al medio ambiente? Quizás voy a ordenar mejor la pregunta. ¿Qué lugar te acordáis que decís, oye, esto hay que replicarlo? Esta forma, esta modalidad, está buena, como es del tipo de turismo. ¿Y qué tipo de turismo es? Porque al final el turismo puede ser un arma de doble filo también, pues si está mal planificado. Entonces, como, primero, ¿qué tipo de turismo es el que te gustaría como que se difundiera más? ¿Y cuál es el referente que tú decís, bueno, aquí está bueno, aquí hay que... Mira, yo creo que es súper como fácil contrastar los parques nacionales del estado con los de Tompkins. ¿Cachai? Cada vez que llegabas a uno te das cuenta de cómo la infraestructura, el nivel de diferencia era brutal, y tú decís como, si tuviéramos todos los parques nacionales de Chile, o cualquier parque dentro de, igual a este, le ganamos a todo el mundo. Como, tenemos todo para ser potencia mundial de turismo. Todo. Tenemos casi todos los climas a lo largo de todo Chile. ¿Cachai? Pero falta infraestructura. Entonces, por ejemplo, si tú me agarras el Pumalín, el Parque Nacional Pumalín, o el Parque Nacional Patagonia, que tenéis entre medio del parque, tenéis espacios para que se estacionen van, ¿cachai? Tenéis baños con paneles solares, para que las duchas salgan con agua caliente, tenéis espacios de camping, todo delimitado, senderos bien estructurados, centros de información, museos dentro de los parques, ¿cachai? Y todo bien delimitado y como corresponde para que se pueda hacer de una forma como amigable con el medio ambiente. Ahí tenéis los ejemplos, ¿cachai? Ahí tenéis los ejemplos. Sin descuidar la experiencia al mismo Claro, tiempo. claro. Y el trabajo con el territorio en sí, como quizás la zona aledaña, ¿lo viste en algún lugar de Chile que la gente local estaba involucrada en alguno de los parques más que en otros? ¿Y por qué? No sé, cómo... Mira, quizás no en los parques, en San Pedro de Atacama está muy involucrada la gente allá. No sabría decirte porque es mi como desconocimiento cómo se aporta frente a eso, pero creo que en la Patagonia en general los parques apoyan ahí mucho el turismo en la zona también. Son al final como un polo de desarrollo Sí, de todas socioeconómico De todas del formas. territorio. De todas formas. Pero para terminar de redondear, ¿y qué elementos rescatáis del ámbito Tompkins privado? ¿Cachai? Como que ahora lo donó y es público, pero viene del ámbito privado, tú decís, ya, la infraestructura privada, bacán. Del ámbito público, ¿qué podéis rescatar respecto a todos los parques que recorriste? Como, ¿qué elementos positivos hay? La cantidad de hectáreas de conservación que tenemos en Chile. En el tema de áreas protegidas, casi el 22% del territorio nacional son áreas protegidas. Sí. Son como 18 millones de hectáreas, creo. Claro. Sí. Sin embargo, y Está muy bajo. esto yo lo vengo estudiando hace rato, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado está principalmente concentrado en 2 ecosistemas de los 10 que propone CONAF. Entonces están subrepresentados. Ya. La mayoría, o sea, 8 de 10, el 80%, no están en el sistema. Los que están en el sistema y están sobrerepresentados son las islas patagónicas, esos archipiélagos, los fiordos, los campos de hielo, Aysén y Magallanes, ¿cachai? Sí, Entonces, ahí está concentrado acá gran mismo, parte. donde estamos ahora, y la región, bueno, las dos, todas estas de acá, de esta zona, no están, y son las más amenazadas, justamente,
el Estado no tiene representación. Claro. Y hay regiones en las que el Estado no puede tener representación porque no quedan tierras fiscales, como la región de Coquimbo, por ejemplo. Sí, pues. Entonces, vinculándolo un poco a lo que hablabais de Tompkins y de la conservación privada, ¿te tocó ver instancias de conservación privada o se centraron en los parques nacionales? No, nos centramos en los parques nacionales, pero sí hemos tenido instancias de conservación privada por otros viajes que hemos tenido. Por ejemplo, el Parque Tepuhueco, en Chiloé, el Tantauco también, que son privados y son espectaculares en comparación también con algunas partes del Estado, que yo insisto, al Estado le falta mucho en términos de infraestructura. ¿Cachai? Y los parques privados finalmente vienen a suplir eso un poco, porque tienen más lucas también para desarrollar eso. ¿Cachai? El Tantauco tiene refugios dentro de sus senderos, refugios donde la gente se puede quedar. El Tepuhueco tiene los senderos súper bien demarcados y hay un desarrollo súper importante ahí con la fauna, sobre todo el pudú. Entonces ahí yo creo que el tema la conservación privada también es clave, ¿cachai? Para poder seguir sumando y elevar también el estándar de conservación y de infraestructura dentro de los parques más públicos. Pero también estoy de acuerdo contigo con la cantidad de conservación que difiere dentro de las distintas regiones del país. Parte solo un número, en el norte, desde La Serena hasta Arica, solamente hay creo que 10 parques, de los 46 en total que hay en todo Chile. Y el norte es gigante. Nosotros lo recorrimos solo en 2 meses, a diferencia de los otros 10 meses que lo ocupamos para recorrer el centro sur y austral. ¿Cachai? Entonces, allá arriba hace falta de repente también... Conservación privada, Sí. quizás como apoyar y complementar o hacer instancias públicas. Bueno, y algo también que destaco dentro de lo que hizo como Tompkins, porque se pueden hacer como mix, alianzas. ¿No? Cuando se donaron la mayoría de los últimos parques, fue con la condición de que el Estado pusiera el otro 50% o más, a veces 70% del territorio. Entonces ahí también eso se puede ahondar ahí, jugar un rol clave para apalancarse también para conservar más hectáreas. Para movilizar y proyectos más grandes, claro, no quedarse como en el área. Justamente la forma en que nosotros estamos haciendo conservación tiene que ver con los estándares abiertos y que tienen que ver para la conservación, que es una metodología internacional, que es la que usa CONAF ahora desde 2017. Y que la idea es poder abarcar no solo el área del parque o de la reserva, sino como extender una zona de influencia que es como quienes están asociados y quienes al final hacen posible que cualquier cosa que hagáis dentro sí ocurra. Claro. Porque al final son quienes conviven con el ecosistema, quienes conviven con las tradiciones locales. Y creo que eso igual es mirar la conservación desde otro punto de vista también. Claro, de todas maneras. Yo creo como... me imagino que la hora ha avanzado harto, así que, pero quiero hacerte una pregunta como clave, así como, o sea, más que clave, es como quiero dejar como pedirte otras píldoras, otra cápsula. Ya, recorriste todo Chile y evidentemente ahí hubo mejores o peores experiencias, más desafiantes o menos desafiantes respecto del equipamiento que hay en los distintos sectores. En el norte sabemos que es más desafiante que en el sur, hay más zonas de equipamiento dependiendo de los lugares, etcétera. Pero mira lo que te voy a preguntar. Quiero preguntarte si acaso podría hacerme un checklist, un listado menor de aquellos lugares, refugios, personas a las que en ciertos lugares no podéis dejar de conocer. Te doy una referencia como para que... Nosotros estamos trabajando para desarrollar un proyecto adicional, uno de los nuevos, lo estoy tirando como primicia, en el lago Huillinco. Ya. Si tú vas a Huillinco y este proyecto es colindante al Parque Nacional Chiloé. Si tú vas a Huillinco, no podéis no conocer a Don Mario. Y allá, el que va para allá conoce a Don Mario y sabe quién es Don Mario, es casi como el alcalde del lago, es un personaje. Ya, de ese tipo de personajes dentro de la experiencia, o de personas, lugares, onda, no sé, que fueron como, oye, mira, si vais para este lugar, tenéis que comerte el asado acá, porque el mejor, como ese tipo de datos, como básicamente para que la gente tenga otros tips que le ayuden. Sé que hay varios en los videos, bueno, pueden buscarlo en YouTube, hay varios tips en los videos, pero date un par de datos preferidos, los que se te vengan a la mente, que son como, ya, en estos lugares, oye, si vais para acá tenéis que hacer esto, si vais para acá tenéis que hacer esto.
como lo imperdible? De un par, no tiene que ser todo, porque es un Uf. año de viaje. Sí, difícil resumirlo igual. Sí, puede quedar respuesta larga. No, mira, quizás lo podríamos subdividir por regiones, o sea, no por regiones, sino que como por área. No sé, pues, si en el norte, si es que vais a alguna parte del norte, si es que es la zona medio, el Parque Nacional Pan de Azúcar, como para vacacionar, la playa, muy bonito, aprovechar de hacer los senderos que hay allá, es maravilloso. Y si es que quieres ir más al norte todavía, el Parque Nacional Lauca es un imperdible con el típico volcán Chungarabo, allá Sí. en las alturas. Ya si nos venimos para la zona central, una buena escapada de Santiago podría ser sí o sí el Radal Siete Tazas. Yo creo que mucha gente que queda como a 3 horas de acá. Y que y mucha gente no lo conoce, hey. Y es súper accesible. Pueden llegar los autos hasta allá arriba sin ningún drama y las cascadas y saltos de agua. La raja. O Palmas de Cocalán, que probablemente no lo han escuchado. Sí, nunca lo he escuchado. Solo conozco la miel de Palma Cocalán. De allá viene. Ya. De allá viene. El palmar más grande que queda. Sí. Y de hecho es el único parque nacional privado que hay. Y queda también a una hora y media de acá de Santiago, para Rapel. Buena. Y eso lo tienen que hacer con Pitrucao Outdoor. Atento con los datos, ¿eh? Pitrucao. Outdoor. Porque como es privado y hay una hacienda ahí entre medio, solamente hay una empresa turística que tiene acceso a eso. ¿Cachai? Y ahí está el palmar milenario, que es una cuestión así, parecido a Jurassic Park. Qué bacán. Oye, Ángel, tú además en tus redes has compartido como, que a mí me da risa igual, porque Meja comparte como sus rankings. Tenés como un ranking de sí. los 5, los 10 y la gente dice, ay, te faltó este. Y me da risa porque es como, oye, es mi ranking, no el Sí. tuyo. Entonces yo no quiero como que te preguntemos ahora de cuál es tu parque favorito, porque creo que esas cosas están más que explicadas también en tus redes. Pero sí me gustaría saber, del año que estuviste viajando, que elijas solo uno, un momento que haya sido para ti así muy mágico dentro de todo este recorrido que hiciste. Como el momento, si tuviera que elegir uno para guardar para siempre, ¿cuál sería? Uf. Yo creo que por lo emocional fue cuando terminamos los parques, que fue acá en Santiago, de hecho, en el Parque Nacional Glaciares de Santiago. ¿Por qué? Bueno, en un principio eran 42 parques y terminaron siendo 46 porque se crearon súper hartos entre medio y habían otros que no estaban registrados en la lista oficial de CONASPO. Y el último parque que terminamos fue acá en Glaciares de Santiago. Me acuerdo que ya habíamos hecho los más difíciles, que habían sido Isla Wamblin, que era una isla a 200 kilómetros de Puerto Cisne, es oceánica mar adentro, ¿cachai? Y que no podíamos llegar por métodos propios, tuvimos que irnos en una avioneta para allá, desde Chiloé. Fueron 3 horas ida y vuelta de viaje. Y habíamos terminado ese parque, habíamos terminado Yendegaya también, que era súper difícil porque estaba cerrado, Wamblin, y nos quedaba Glaciares de Santiago. Ahí cerramos el proyecto con Volvo esa misma semana, lo estábamos cerrando un lunes con los 45 parques que habíamos recorrido y teníamos que hacer al día siguiente el 46. Desperté resfriado, estaba con la garganta tomada así como, oh, ya, esto es porque ya estamos terminando, sí o sí. Agarramos el auto, nos fuimos hasta Valle Nevado, caminamos los kilómetros correspondientes, acampamos en Piedra Numerada, que es el camping también para llegar a Cerro El Plomo. Y ahí nos despertamos a las 5, 4 de la mañana para subir y llegar a Glaciares de Santiago, porque Glaciares de Santiago es un poco controversial porque son solo las puntas de las montañas sobre 3.800 metros sobre el nivel del mar. Eso es el Parque Nacional. Las puntas sobre 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces llegar es una odisea y no puede acceder cualquiera. Y nos despertamos, partimos caminando, nos perdimos en un minuto porque estaba oscuro y íbamos con GPS nomás y no se veía el camino. Y ahí después encontramos el camino, queríamos llegar arriba para el amanecer, llegamos y ahí los dos nos largamos a llorar.
de que por fin habíamos terminado los 46 parques nacionales. Ahí fue, yo creo que es un buen recuerdo que tengo. Obviamente hay otras cosas más, como encuentros con fauna, ¿cachai? Donde se nos cruzó un puma cazando a 10 metros de nosotros, persiguiendo un guanaco. En el Parque Patagonia. En el Parque Patagonia, esa sí. cuestión. Yo creo que nunca había tenido el corazón tan acelerado, así como nunca había tenido un encuentro así tan cercano tampoco. Y también cuando volamos a Isla Wambling, yo creo. Volar a Isla Wambling, ahí en avioneta, con lo que nos costó sacar ese parque, también fue un hito. Y hoy día ya terminaste el viaje, terminaste el recorrido, sumáis 600.000 seguidores en todas tus redes. ¿Sentís que lo hiciste? ¿Sientes tú que estás como al nivel de esas personas que tú admirabas al principio y que pensáis cómo llegar a ser como yo? ¿Estás en ese punto, según tú? Yo creo que a media. Yo creo que falta mucho todavía, como para poder hacerla, por así decirlo. Estoy conforme con muchas cosas, conmigo mismo, obviamente. Como mi sueño, por ejemplo, quizás habría sido llegar a Nat Geo, que me pagaran por viajar y toda la cuestión. Hoy día lo logré como a escala en Chile, por el proyecto de la Electroruta de Parques Nacionales de Chile. Pero aún así queda mucho camino por delante, por recorrer, por mostrar, por hacer cosas. Pero sí estoy conforme conmigo mismo de haber podido lograr un proyecto tan grande como ese. Y como meta personal también, como de haber dicho como lo hice. Fuimos los primeros chilenos en recorrer desde Arica hasta Puerto Williams en un auto 100% eléctrico comercial, porque se vendía, ¿cachai? Y los primeros en recorrer todos los parques nacionales de Chile. Tremenda hazaña. Sí, entonces haber logrado eso ya fue como... Uff. Van apareciendo nuevos sueños, ¿no? Sí, obvio, siempre. Ambición. Si pude hacer esto, puedo hacer esto otro. Sí, obvio. Pero no, queda mucho todavía. Yo no sé si diría que la hice, por así decirlo. Fue la raja y bacán, ¿cachai? Pero queda mucho por recorrer. Me encanta. Hoy tengo una pregunta muy cortita. Mencionaste que, claro, te conmovió el encuentro con el puma, te conmovió acá en la montaña, con flora, con vegetación. ¿Te conmovió alguna vez estar en algún tipo de bosque o ver algún árbol o alguna especie Sí. vegetal de alguna forma? A mí me quedó muy marcado los alerces en Chile, sobre todo por su estado vulnerable, por así decirlo. Claro, lo que queda de los alerces. Claro. ¿Dónde los viste? En Pumalín, en Hornomirén, En el alerce andino. en Alerce Andino, Y pasaron al Alerce Costero, al costero, al milenario. el Gran Abuelo. El Gran Abuelo. Me interioricé harto con la flora. Yo no soy tanto de flora. Pero el tema de los alerces fue heavy, como entender que tenemos uno de los seres vivientes casi más antiguos del mundo acá en Chile, es algo súper valioso también. Y, Sí, po. 3.600 años. El Gran Abuelo tiene un estimado, Mm. es estimado como por probabilidad, creo, de 5.400 años. Imagínate, o sea, cuando nació Cristo hace 2.000 Sí, años, ya tenía al menos 2.000 años. Sí, po. Y los otros que también están ahí en el Alerce Andino, que tienen como 3.500, que son unos monstruos gigantes, que tú decís como los veís, que hay como, soy un punto. A mí me pasa cuando veo esos lugares, digo, todos esos lugares que mismo pueblo Alerce, cerca de Puerto Montt, como, y no queda ningún Alerce. Como, ¿cómo debe haber sido esta cuestión antes? Así como que Sí. me pasaba a pensar eso, y era una pregunta que me hacía mucho siempre, y como conversando ahora contigo, como que me di cuenta que también me vengo haciendo otra pregunta que ha reemplazado esa pregunta, que es como, ¿cómo podría ser ahora? Como ya no es como cómo fue, como la nostalgia de lo que no va a volver, ¿cachai? Sino como, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo para que quizás vuelvan a ver Alerce en Alerce, Claro. por decir cualquier cosa, o Pellines en los Pellines, ¿cachai? Como que hay muchos lugares que tienen Sí. nombres de cosas que ya no están y que... De todas formas. Me pasaba lo mismo, de hecho, en un viaje que tuve hace poco a Indonesia, después de haber, que era uno de los sueños que quería cumplir, quería ir como al último paraíso acuático, que es Rayyan Pat. Y es súper difícil llegar y también es más o menos caro, entonces yo creo que por eso no mucha gente va. Entonces, me acuerdo cuando me metí por primera vez al agua ya,
a hacer snorkel solamente. Nosotros también buceamos. Y vi la cantidad de corales y peces que había y me fue inevitable preguntarme si es que el mundo entero fue así antes. Como... Porque he buceado en hartas partes del mundo y allá fue como una explosión de vida muy considerable y decía como, ¿habrá sido todo así antes o es particularmente este lugar? ¿Cachai? Y bueno, en todo Chile de repente te preguntáis hartas cosas. Hay hartos lugares que quedan por explorar todavía y que están inexplorados por su difícil acceso también. Y yo creo que dentro de todo también tenemos la suerte de que hayan hartos lugares que probablemente nunca van a ser habitados por su inaccesibilidad, no sé cuál es la palabra, inaccesibilidad y inhospitabilidad que tienen esas zonas también. Oye, Benja, llevamos mucho rato conversando. De hecho, me di el lujito de extender este podcast. Llevamos harto rato conversando. Ha sido demasiado entretenido, demasiado interesante escucharte a mí. Yo sé que haces exactamente porque luego nos quedaron 1.000.000 de preguntas por hacerte. Pero tenemos que cerrar con una. Dale. Una pregunta que te la dejó el invitado pasado a este podcast. Ya que él no sabía que te ibas a venir. Te dejó una pregunta abierta. Y que he hecho un ejercicio que tú también te vas a invitar a hacer para que tú le dejes una pregunta al próximo invitado. Y la pregunta dice: ¿qué lugar u objeto de la naturaleza te gusta o te motiva tanto que te dan ganas de protegerlo y qué harías para protegerlo? La fauna en general. La fauna. Y al final yo creo que es lo que hago hoy día. Es mi objetivo, mi propósito, que es acercar el mundo natural a las personas y mostrar lo que puede parecer ordinario y transformarlo en extraordinario. Para que así, tanto tú como yo, o ustedes que están en la casa, puedan apreciarlo de la misma forma que yo lo aprecio cuando estoy ahí, a través de la fotografía y los videos. Y así también podamos llegar a más gente y que todos entiendan que todas estas cosas son necesarias, sobre todo para poder tener una buena vida en conjunto con la naturaleza. Y me viene a pensar al tiro en la araña. Muy cotidiano, ¿cachai? Sí. Como, me encantó tu pregunta. ¿Y qué le preguntarías tú al próximo invitado a este podcast? Yo le preguntaría... ¿qué puede ser interesante? ¿Cuál fue como su motivación para iniciar en lo que sea de lo que él está haciendo dentro de lo que ustedes le van a preguntar? Gracias por invitarme. Este proyecto. Entonces, ¿cuál fue tu motivación para iniciar este proyecto? Claro. Oh, tu proyecto, ya. Benja, de verdad estamos mega agradecidos de que hayas venido. Gracias. Y tenemos un regalito que se puede explicar. Sí, mira, nosotros somos auspiciados por Mauricio Garigaldi. Él es un inversor de impacto. Nosotros lo que hacemos son inversiones de impacto. Y ese Sauvignon Blanc en específico fue electo el mejor Sauvignon Blanc el año pasado en cata ciega por dentro de, entiendo, 400 Sauvignon Blanc de enólogos de Chile. Y es cata ciega de enólogos y ellos lo eligieron. Así que, como sabíamos que venía de la quinta región y pensamos ya, de pronto unos mariscos el fin de semana, que mejor que acompañado que uno de los mejores Sauvignon Blanc del país. Muchísimas gracias. Gracias por venir, amigo, de verdad, es bacán. Compadre, muy agradecido. Bacán tenerte. Muy buena conversa, muy buen invitado. Espero que haya gustado este capítulo. Por favor, síguete en Facebook. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Proyecto Lamento. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Así ayudarás a muchos a conocer a las increíbles personas que con su trabajo están cambiando el mundo.